arrancamos esta noche no intensa de RM, pero sí con Martín Lustó. Finalmente, hace tiempo tenía ganas de tenerlo en el programa y lo hemos logrado. Agradezco a quienes permitieron que estés acá, que acomodaron la agenda. Muchas gracias. Mi mujer, a esta hora la que me deja venir. A esta hora acá, y sí, claro, porque tenés un hijo las cosas hay que decirlas. Sí, las como cosas hay que son. decir. A Carla, ¿no? Le agradecemos mucho a Carla que le permite hasta ahora estar acá. Sí, tengo un hijo de 8. Claro. Que pide que lo cueste. Recién cuando venía para acá me preguntó, ¿me vas a acostar? Y le dije, no llego, pero cuando vuelvo... No me hagas sentir mal que a tu hijo lo dejaste. Le contamos un cuento desde acá, si tenés ganas, Dale, porque la dale, verdad para todo lo que... Empezá. Pero bueno, no, pero pensé que era más chiquito y que ya me tenía una culpa espantosa. Te iba a decir, de San Martín, anda a tu casa, otro día te pero más temprano. yo casi todas las noches, si no todas las noches que estoy en casa, lo acuesto y le leo algo. ¿Eh? Leemos juntos, sí. Está sí. bueno, está bueno. A mí me encanta. Está bueno, Me le encanta. mandamos un Ya beso. sabemos que dentro de poco me va a decir que tomate la daga. Sí, No, no daga. Los últimos. Agarrás ahí lo que te queda. No, bueno, en campaña te tiene que compartir y me parece que, digamos, en la actividad que tenés también lo sabes. ¿Ya lo sabe tan chiquito? Sí. Un poco. Porque tanto la madre como yo somos personas públicas, entonces él ve que cuando yo hago campaña estoy un poco menos y cuando Carla se tira está mucho menos, que es mucho más intenso, que ustedes saben bien de eso, de una campaña. Pero lo que más resiente él es que nosotros tenemos una perra. Cuando yo salgo a pasear con la perra con él, a veces que la gente viene a decirme algo y eso a él no le gusta. El otro día vino alguien, yo estaba paseando a la mañana con él y vino alguien y me dijo, ¿te puedo decir algo? Y yo le dije, mira, no, disculpame, pero no, porque estoy con mi hijo. Y cuando hicimos 10 metros me dijo, gracias papá. Él. Sí, él. Y porque la otra persona no te dijo nada porque cae pésimo, digamos, ¿no? No le gustó, pero yo privilegio a mi hijo, claramente. ¿Pero nunca te putearon con tu hijo en la calle? No. O que te encaren mal, dice Sí, que a bueno. veces... No, una vez se enojó, en la pandemia salí a pasear a la perra con mi hijo y una señora se enojó porque yo estaba sacando a la perra con mi hijo. Le dije, ¿qué cree que haga? No tengo mucha alternativa. Pero más allá de eso, no, por suerte no. Ahora, hablamos de, porque también, digamos, es contarle a un chico y hablar de política. Yo hablaba de la enorme apatía. Recién la escuchaba, creo que daba los números Rosario ayer en el programa de Luis, diciendo la enorme cantidad de jóvenes que tienen la posibilidad de ir a votar entre 16 y 18, que no tienen la obligación, y que aparentemente, por los números que daba, no la pude escuchar, la estaba mirando, no lo van a hacer. ¿Y qué, digo? Te lo quiero preguntar, iba a arrancar por otro lado, pero hablabas de tu hijo y uno piensa en los nuestros, ¿no? Acá todos tenemos hijos. Pero ¿qué lejos está en la propuesta lo que entiende la dirigencia política por jóvenes, ¿no? Porque digo, parece que están preocupados por el garche y el porro. Y cuando vos hablás con los pibes, están preocupados por el laburo, por, no sé, el acceso al crédito, si son más grandes, para ver si van a tener la posibilidad de tener una casa, por tener una formación que les permita algún trabajo muy bien remunerado, que hoy es difícil acceder. Digo, qué lejos, ¿cuál es el imaginario que tienen de los jóvenes? Vos tampoco sos un pibe, digamos. No, yo tengo 50 años. Pero, sí. pero estás más cerca, digamos, no estoy más cerca de nada, estoy a mitad de camino con suerte. Está bien, pero es toda una generación... Para decirlo claramente, holgadamente más de la mitad de la población que vota tiene menos de mi edad. Ya está. Y los de tu edad, o los de nuestra edad, digamos, no los entienden. ¿Cómo? A ver, yo creo que una de las cosas que está pasando es una banalización del mensaje político y en particular con los jóvenes, una infantilización del mensaje político. Los jóvenes son adultos jóvenes, en un mundo que transitoriamente está a cargo de la generación que los precede. Y en lugar de tratarlos como adultos, hay una infantilización del mensaje. Y hay una utilización de redes que a mí no me gusta. ¿Pero en qué sentido? A ver, me interesa. Sí, que en lugar de hablar de cuál es el futuro que estamos discutiendo, en lugar de hablar de empleo, en lugar de hablar de reglas comunitarias, capacitaciones, pero no solo para ellos, del país. Totalmente. Lo que hacemos es pensar que si uno reduce el mensaje a algunas consignas un poco vacías, que son un poco más divertidas o atractivas, eso a los chicos les va a resultar interesante. Yo creo que no. De la misma manera que creo que hay un uso de algunas redes, para mí el ejemplo más contundente es TikTok, en donde una cosa es que ellos se comuniquen por TikTok y otra cosa es irrumpir en TikTok y hacer ridiculeces. Una cosa es
esta es la red masiva, es como yo te digo, es como si la generación, pensarlo al revés, es como si la generación anterior, cuando viene la televisión, dicen, los jóvenes antes hablábamos por radio, ahora hablan por televisión. Bueno, vamos a hacer boludeces por televisión, para ver... Vamos a coparles el espacio. Pero vamos a coparles el espacio infantilizando el mensaje. Bueno, eso para mí es una calamidad. Y además, le saca sustancia a la discusión que tenemos que tener. Y eso está permeando por todos lados. No solo acá, sino en el mundo, lamentablemente. Ahora, yo creo que con los jóvenes se dispara en contra. Pero y vos, lo he discutido mucho esto con algunos de nuestros pases. Yo entiendo, digo, y el fenómeno me interesa, porque además hay muchos que están dirigiéndose... ¿Puedo cambiártelo? Sí. Todos somos padres. Sí. ¿Viste que hay una etapa de los chicos que les hablas como... Sí. No tenés por qué hablarle como... Sí. Como si vos fueras un chico. Sí. Bueno, a mí me parece que hay algo de cómo nos estamos dirigiendo a los jóvenes que tiene semejanza con ese fenómeno. Ahora, vos fíjate, digo, le pregunto a mis compañeros también, porque para mí es un fenómeno interesante, que parte de los jóvenes está muy volcado, no sé en qué porcentaje hoy, la verdad que no estuve viendo esta semana las últimas encuestas, pero si vos ves los números de Javier Milei, por ejemplo, es una atracción importante para un sector de la juventud. Y a mí la verdad que me sorprende, porque históricamente el antisistema, digamos que a la izquierda, digamos, ahí vos tenés el antisistema representado en Milei, en un tipo que además te dice que me preocupa, hay que sacar a patadas en el culo a estos tipos de la Cámara, cuando claramente no son las reglas de juego democráticas. Mirá cómo estas figuras los interesan, los seducen, qué sé yo, la verdad que no sé si son los medios. No lo sé todavía eso, porque yo he visto a lo largo de campañas y elecciones muchas encuestas. Pero es un fenómeno, es un fenómeno. Pero las miro poco porque nosotros hablamos con las acciones cotidianas, con los proyectos que presentamos, con las cosas que gestionamos, con los debates que damos, con las cosas a las que le decimos que no, y en campaña abrumamos. Y después hay que escuchar qué nos dicen, y no sé todavía lo que va a decir la gente, no sé cuánta gente va a ir a votar, no sé cómo va a canalizar la bronca, la apatía, la impotencia, el descreimiento del que hablabas vos, no lo sé, hay que esperar. Entonces, no sé, también creo que los jóvenes estarán en su derecho de manifestarlo como les parezca. Para mí no es un problema, de si canalizan por ahí o canalizan por allá, es un problema de cómo abordamos el diálogo con ellos. Después van a votar lo que quieran. Pero está bien lo que planteas, digamos, de infantilizarlo y no explicarles, digamos, o no hablarle en términos de los que solemos hablar. Son adultos, que está bueno eso. Son adultos que votan. Sí. Y en lugar de hablarles de lo que en otros ámbitos hablamos, hay, insisto, yo creo que es una infantilización que es una suerte de desprecio a la comunicación con ellos. Martín, ¿sabes que veía un título creo que era de Perfil, que me gustó mucho, por lo menos en la definición, en esta también, vos hablabas de apatía, todos hablamos de apatía, de malestar, pero también de enorme confusión. Yo estoy convencida que muchos de los que nos están mirando todavía no saben que estamos votando el 12, lo venimos probando, ni para quién juega cada uno. Creo que leía, un candidato... un no candidato de campaña, se referían a vos como un no candidato de campaña, ¿no? Creo que era un título de Perfil, era un buen título, Calvo, de Perfil, no sé quién lo hizo. Sí, de casualidad fue de Perfil. A veces sale. ¿Puedes decir que te está viendo del otro lado, sabe quién sos, pero sabe con quién jugás en esta campaña, quién estás acompañando, te van recorriendo el país, te vieron con Pose, acompañándolo a Pose y hoy apoyando a Manes, pero con una alianza con la Reta. Digo, no confundir, te lo pregunto a vos y se lo pregunto a cada uno de los que se sientan ahí para que del otro lado les quede bien claro. No, la verdad que no siento eso para nada. Siento que todo el espacio nuestro, que se llama Evolución, hace rato que trata de hacer que el radicalismo sea mejor para que Juntos por el Cambio sea mejor. Y eso es lo que hacemos a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, yo visité 13 provincias en esta campaña, apoyando candidatos que me parece que tienen coraje para gestionar, capacidad de gestión y sustancia detrás. Y entonces te puedo nombrar los que fui a apoyar. Maxi Puyaro en Santa Fe, ayer declaró contra los monos. Rodrigo de Loredo en Córdoba. Pablo Servi en Neuquén, que es un empresario, bueno, el que va a comprar manzanas alguna vez a la verdulería, ve el cartel de ser un empresario fruto hortícola.
Fernando Carvajal en Formosa, que fue juez que se le plantó a Gildo. Omar Seidán en Santa Cruz, que es aquel que estuvo a cargo del yacimiento carbonífero de Returbio, que produjo la prueba, que condenó a Debido. La verdad, yo estoy apoyando gente que me parece que ¿En tiene... provincia? En provincia de Buenos Aires, Facundo Manes. ¿Vos crees que es el mejor candidato o crees que el mejor candidato era Pose? No, yo creo que Facundo Manes es el mejor candidato, pero me parece que estás confundiendo dos cosas. Una es, nosotros siempre dijimos que el radicalismo, en lugar de reclamar lugares, Sí. tiene que sacudirse el complejo de minoría y tener la vocación de gestionar. Y para eso tiene que revalidarse con la gente y no hablarse a sí mismo, sino hablarle a la ciudadanía en general. Yo siempre digo, no le hablamos a los radicales, le hablamos al que ni siquiera sospecha que quiere ser radical. Entonces, como una parte del radicalismo en muchos lugares tuvo ese complejo de minoría y durante el gobierno de Macri no se manifestó, a pesar de que ahora por ahí lo hace, en ese momento cuando valía, porque para mí valía ahí, diciendo esto no va bien, estos son los problemas, así se pueden corregir. ¿Este complejo viene de la Alianza? Lo ¿Este hizo complejo viene Cornejo. de la crisis de 2001? Es probable, y yo le digo mucho a los jóvenes, ¿qué tienen que ver con la Alianza? Bueno, no sé, yo me acuerdo, en la Alianza... No, digo cómo lo vivían los radicales. Sí. Pero en la Alianza estaba, no sé, Nilda Garré, Chacho Álvarez, no sé si estaba... Bueno, Patricia Bullrich. Juan Manuel Abal Medina, digo, la Alianza, yo no estaba en la Alianza. Entonces los jóvenes que son más chicos que yo todavía no tienen nada que ver con eso. Así como el peronismo de hoy, no sé, la Cámpora no se hace cargo ni de Menem, otra que de López Rega, de Isabelita, de la AAA, no se hace cargo ni de Menem. Entonces, los jóvenes radicales que tienen ganas de gestionar, que hay muchos intendentes, acá hubo un cambio, hay un cambio psicológico muy importante, que no se está percibiendo y yo recorriendo el país lo veo. El presidente decretaba reglas para el confinamiento y para cómo teníamos que lidiar con el virus. Lo hacían los gobernadores. Pero a la hora de la práctica, los que tenían que lidiar con la realidad, desde cómo equilibrar las cosas, si ser más permisivo o no, si apoyar un sector que la verdad que en el margen de cada uno de los municipios podía funcionar sin tener riesgos, esos eran los intendentes y también los que le tuvieron que poner la cara a los fallecidos, a los familiares. Entonces hay un montón de intendentes que se dan cuenta que tienen mucho más peso y más capacidad para invitar a una gestión colectiva de lo que tenían antes. Pero, perdón, vos hablas de complejo de minoría, digamos. Sí. Hubo un momento y... Entonces vamos a la provincia de Buenos Aires. Sí. En la provincia de Buenos Aires fuimos una interna, entre un espacio, un lado había jugado mucho con el PRO, y nosotros decíamos, no, nosotros no queremos un radicalismo, que se ponga de pie y que tenga un candidato. Pero Martín, y fuimos a esa interna, sí. Surgió Manes de candidato después de la interna. Pero lo que no quiero dejar de decir, que digo, hay como una especie de revolución, digamos, de reivindicación del viejo partido radical, y está bueno, digamos, la verdad que... Yo no lo vivo así. Bueno, pero déjame preguntarte esto que lo vas a vivir menos así. O sea, si eso no te gustó lo que te iba a decir, te no, voy a pero menos todavía. No, pero pará. Me gusta. Pero, a ver, en este momento el radicalismo es un complejo de minoría. El radicalismo tenía el pie de Mauricio Macri sobre la cabeza, les pisó la cabeza haciéndoles creer que estaban en una alianza de gobierno, en una coalición que nunca existió. Y en ese momento vos fuiste funcionario de Mauricio Macri. Volvamos. ¿Te gustaba más la anterior? No, pero no, Romina, mira. En primer lugar, nadie le puso el pie encima a nadie. Si vos vas a una ¿Qué pasa le dio Macri al radicalismo? Bueno, pero espera, si vos vas a una PASO y perdés 25-3, como perdió Sanz, no es que te pusieron el pie. La ciudadanía dijo, vale 8 veces más este que vos. Entonces, nosotros estamos en Juntos por el Cambio. Yo fui embajador de Macri, pero nosotros en la ciudad no pero si vas a representar al país que está gestionando Mauricio Macri, algo coincidís con las ideas que tiene ese presidente, algo coincide. Y además en la embajada, recordemos, de Estados Unidos, no era la embajada. Pero por eso estamos en el mismo espacio, pero por eso yo pedí internas, paso en el 2017 y no me la dieron. Por eso defendí un espacio en la ciudad de Buenos Aires distinto del PRO. Por eso en el 2019 pedí que hubiera paso antes de la presidencial. Y fíjate la diferencia, vos en la provincia de Buenos Aires tuviste un radicalismo, y por eso es más que bienvenido el surgimiento de Facundo, tuviste un radicalismo en la provincia de Buenos Aires que se perdió identidad con el PRO. Totalmente. Tuviste un radicalismo nacional que, como vos decís, no tuvo identidad ninguna a nivel nacional. Salvo algunas excepciones. ¿Qué pasó en esos dos lugares? Sí, Cornejo. ¿Qué pasó en esos dos lugares? Cuando vino la mala, cuando todo funcionaba mal, no había alternativa, no había debate interno y se perdió en un lugar por 14 puntos y en otro perdiste la presidencial. ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros no nos dejaron a la paso en el 2017, seguimos insistiendo con querer participar de un espacio con ideas propias y cuando nos unimos
se amplió el espacio en serio y nosotros trajimos los votos nuestros y se ganó por primera vez en la historia en la ciudad de Buenos Aires en primera vuelta. ¿Qué es lo que quisimos y por lo que peleamos nosotros todo el tiempo? Que Juntos por el Cambio fuera así, más grande, con más matices, más estructurado y más debate interno. Y yo creo que eso pasó. Por eso en la provincia de Buenos Aires, que se perdió, insisto, por 14 puntos, que quiere decir que hubo muchos desilusionados, es extraordinario que haya una PASO. Es extraordinario que venga un candidato nuevo. Y cuando en la ciudad de Buenos Aires, que trabajamos en conjunto, pues ya lo venimos haciendo desde las identidades propias, viene María Eugenia Vidal, el radicalismo aporta un candidato como Tetaz, que tiene otra vez una identidad propia. Que tuviste mucho que ver vos también, ¿no? Digamos, con la Sí, idea de... estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Es un extraordinario candidato, es una gran persona, es formado, es gran candidato, y además hay algo muy importante, que es en las discusiones que se van a dar y que se dan en la Argentina, no es solamente entender bien, sino es comunicar bien. Y Martín hace las dos cosas muy bien. Bueno, lo vieron ayer en el debate. Viene... ¿querés ver ese... Lo tenemos ese pedacito que tuvo también su parte de espectacularidad con la remera, claro, y jugó con eso, pero bueno, viene del palo del periodismo, viene de trabajar muchos años también con la nata, lo mostramos lo que hacía ayer con Carlos Heller. Pero parecen marcianos que llegaron ayer o que bajaron en un paracaídas y empiezan a hablar. Martín, ese argumento no puedes defender el desastre de la gestión que hicieron. Tu único argumento es pero después te regalo la remera que le voy a regalar a Carlos Heller, tengo un talle para vos. No, gracias. Pero Macri es tu argumento principal de campaña. No hablemos de talle, no hablemos de talle. Sin ese argumento no tenés posibilidad de hacer campaña. Es tu único argumento. No hablemos de talle porque no te quiero ofender. Tu único argumento, al contrario, soy orgulloso de mi tamaño, de mi forma física. Por eso no quiero hacerme con el tamaño. La de Heller, no, metiéndose con la cuestión del cuerpo, pero la remera, ¿no? La remera de la... Es muy histriónico, digamos, que tal, la verdad que es muy histriónico. Pero también es cierto que en la Argentina, Martín marca algo con ese gesto, si querés, histriónico, que es que en la Argentina, ni económicamente, ni institucionalmente, se puede debatir cuando el gobierno, cualquiera, toma una mala decisión, que la justifique, pero ustedes hicieron esto. Bueno, que también es al revés, ¿no? Uno le podría decir a sus compañeros o correligionarios o como sea, que hacen, no sé, pero Cristina. Pero yo estoy de acuerdo con lo que está pero diciendo. Macri versus la pesada herencia. Pero yo lo digo en general, no se puede discutir el futuro si a los yerros permanentes o a los abusos, vos los justificás con el abuso o el yerro anterior. Porque yo veo esto, ¿no? Desde la cobertura económica. Vos bajás un escalón de los líderes, hablás con Guzmán, hablás con Lacunza, viene Melconian, hablas con Álvarez Sagis, hay más coincidencias. Y vos decís, entonces, o sea, se ponen de acuerdo en 10 minutos, tienen más matiz, un poquito más de impuesto, un poquito menos de impuesto. Sí. Y decís, ¿cómo no la están arreglando? Porque una de las cosas que es importante entender en cualquier ámbito del funcionamiento de un gobierno es que los ministros son asistentes del presidente, el que fue electo es el presidente. ¿Sí? Entonces, un ministro puede tener más peso si tiene peso político. Si no tiene peso político, puede tener buenas intenciones, puede discutir con la oposición, pero después no puede llevar las cosas adelante. ¿Tiene peso político el ministro o el presidente? No, si en la discusión vos sos por más que tengas un cargo político, sos un técnico que está a cargo de un área. Sí. Y el presidente te presta más o menos atención, con todo el derecho, porque el que fue electo es el presidente y el que entiende la totalidad de lo que se está debatiendo en la sociedad es el presidente, para eso lo eligieron. Vos sos un técnico en un área, te escuchan más si tenés peso político. Pero vos crees que la debilidad, primero quiero preguntarte si crees que hay una debilidad hoy en Alberto Fernández, digamos, y si esa debilidad termina impactando, digamos, en el Ministerio de Economía y en la gestión de Guzmán. Bueno, yo ya lo vengo diciendo hace mucho rato, la fórmula presidencial es una fórmula presidencial. Es un gobierno, no es uno u otro, es un gobierno. Un gobierno que tendrá sus... Si es Alberto, si está debilitado. Yo veo un gobierno que tiene muchas discusiones internas y que entonces esas discusiones internas le impiden proponerle un rumbo a la sociedad y además convocar a la oposición un rumbo. Eso veo. Vos no distinguís entre Alberto, lo que significó para Alberto Fernández el Olivos Gate, todos los errores de comunicación, el enojo, de lo que puede ser Cristina Kirchner, de lo que puede ser la Campo, vos no, de Axel, digo, yo tomo todos los aciertos y todos los errores son del gobierno, de todos, porque son responsables. Yo no sé, a menos que Cristina no sea responsable de Alberto, y sí, o no. Martín, ¿y cómo la pensás para que Juntos por el Cambio no repita esa misma lógica que de alguna manera ya la hizo en el gobierno de Cambiemos, y que ve reflejado ahora en frente de todos los diferentes espacios como
esto, algo que en lo que debería haber acuerdos básicos y en los que hay, en las segundas líneas de acuerdos básicos, cuando se ejerce el gobierno no hay esos acuerdos básicos. Y la Argentina sigue en esta letanía en donde cada día estamos un poco peor que el día anterior. Sí, yo creo que eso, y lo dije en su momento con el gobierno del presidente Macri, yo creo que eso parte de un error o una falta de conversación previa sobre cuál es el diagnóstico de la Argentina. Y eso, la verdad, es que no se debate, y nosotros cuando votamos, ¿sí?, pensamos que es un partido de fútbol, que con el resultado terminó el partido, con el resultado arranca el partido, y la gente reparte, nosotros los ciudadanos cuando votamos repartimos las cartas de otra manera, avalamos proyectos, avalamos equipos, le decimos que no a otros, redistribuimos, y lo importante no es ese día, sino qué es lo que la ciudadanía dice para adelante y cómo nosotros trabajamos a partir de cómo esas cartas se reparten. Entonces yo creo que el gobierno de Cambiemos, en mi opinión, tuvo un mal diagnóstico de cuál es el problema estructural de la Argentina. Y lo que veo en los candidatos que estoy apoyando en todos lados es que ese diagnóstico es diferente y nosotros desde nuestro espacio queremos contribuir a Juntos por el Cambio con ese diagnóstico, hacerlo más rico y además tener un debate profundo internamente en los próximos 2 años, desde esa visión. Pero el diagnóstico, por lo menos, digo, algún día la escucha María Eugenia Vidal, que estuvo acá hace un par de semanas, y su diagnóstico es que en esta elección lo que se juega, ahí es donde Dios se confunde, porque hay poca propuesta, poco proyecto, y mucho análisis del tipo del que hace María Eugenia Vidal. Por ejemplo, esta elección sirve para ponerle un freno y un límite al kirchnerismo, porque si tiene poder en las 2 cámaras es sumamente peligroso. Bueno, ¿apoyás esa idea? A ver, ya te contesto eso, pero déjame decirte lo siguiente. Yo he hecho propuestas en todas mis campañas. Cada vez que voy a televisión el tiempo para propuestas es muy bajo, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de propuestas, o nos cortan, entonces también es un problema colectivo. No miden las propuestas, es decir. Es un problema colectivo. Yo te voy a dar un ejemplo que me pasó ayer en un programa de televisión. Antes de entrar, estuvieron 40 minutos hablando de lo que había dicho María Eugenia Vidal, y el día anterior había declarado Maxi Puyaro. Otra vez, con los monos ahí enfrente, y no se habló de eso. Y nadie, vaya paradoja, nadie de la política, ni de los sindicatos, ni de los medios salieron a decir fuerza Maxi Puyaro. El único que salió fue Bernie. Entonces, algo pasa colectivamente con ese tema. Ahora, me preguntas, la elección, si ese es el mensaje, mirá, yo esto de que es la elección más importante de la democracia, para mí la elección más importante de la democracia fue la primera legislativa de Alfonsín. Y la elección más importante para Juntos por el Cambio era la del 19. Ahora, esta es importante, en mi opinión sí, ¿por qué? Porque cada vez que el kirchnerismo adquiere poder, entiende que la mayoría es una razón, no un método. Pero vos ves un peligro en eso. Yo veo el kirchnerismo tiene una historia de abusar. De poder. Sí, tiene una historia. Yo lo veo en el Senado todo el tiempo. Claro, Martín, vos estás en la Cámara que manejan, digamos, con los ojos cerrados. Abusan del poder. Entonces, la verdad que cada abuso del poder en la Argentina te degrada un escalón más. Entonces sí creo que hay que poner un freno muy fuerte, pero otra vez, es un freno muy fuerte y es una construcción diferente. Son las dos cosas al mismo tiempo. Mira, yo te iba a preguntar si no ves, a propósito de tu gimnasia de estar con Cristina en el Senado, donde haces este diagnóstico, yo he visto en las últimas cartas de Cristina, o apariciones, incluso cuando lanzaron los candidatos, menciones de Cristina de la idea de ir hacia un acuerdo por la economía bimonetaria para resolver el tema del dólar, de la idea de que es la última oportunidad, si no la arreglamos entre todos, no la arreglamos. ¿Te parece que es un amague que me estoy comiendo, ya comiendo un montón de amagues? Rayo abuenizador. ¿Es un rayo típico de la concertación previa a las elecciones? ¿O hay algún registro de que no hay rebote tan fácil como después de otras crisis, el quilombo es tan grande que Cristina registra que tiene que abrir? ¿O es si no, es humo después de las elecciones? Hay varias cosas. Primero, nosotros en el Senado todavía no podemos sesionar presencialmente. Claro, porque lo decide ella todo el tiempo sin consultar. Entonces, ¿cuánta vocación tiene a dialogar? Muy poca. Yo soy vicepresidente del Senado. ¿Cuántas veces me junté a hablar con Cristina? ¿Cuántas? 0. Ya está. Entonces, ¿cuánta vocación de diálogo hay? 0. Pero aclaremos cuando no lo sé. ¿Vos pediste, digamos...? Sí, claro, porque yo estoy preocupado por el país. Estoy preocupado por el funcionamiento del Senado. Pero pediste verla, ¿qué pasó? Te dicen que no. Te mandan a decir que no. Directamente. Y la primera vez tuve mucha participación en poder desbloquear para funcionar virtualmente el protocolo. Pero no se puede. Si ella no está ni siquiera en el Senado. Arranca la sesión, izamos la bandera, cantamos el himno y se va. Entonces, primero arranquemos por ese punto. Segundo, las cartas. Esta es mi sensación.
¿Creo que la Argentina tiene un problema con el sistema bimonetario? Sí. ¿Creo que la Argentina tiene un problema con el balance de pagos? Sí. Después yo tengo una visión de dónde surge. La pregunta es, cuando Cristina escribe eso, ella quiere un consenso entre los propios. Ella quiere el consenso del 54%, no es un diálogo. Ella quiere el consenso que tuvo cuando sacó 54%. Juntemos a mis empresarios, juntemos a mis medios, juntemos y arreglemos esto. Bueno, no funciona así. Entre otras cosas, porque la verdad que la polarización, o dos facciones, o como lo quieran llamar, es un matrimonio que no se puede separar. Por más que yo piense mucho de mi lado y ellos mucho del otro lado, nadie va a aniquilar al otro, por suerte. Entonces tenemos que aprender a ver cómo, voy a usar una palabra que a mí me gusta mucho, conversamos. Claro, en latín, versar quiere decir girar, es girar con el otro. Pero estamos al horno, porque vos lo escuchás a Macri y hace un ponerle populismo a todo. Estamos al horno. No, pero me quedé pensando en el hijo de 8 años. Yo tengo una hija que casi 9, uno de 6 y una de 9 meses. Y la verdad que yo pienso, bueno, cuando tenga 19 la más grande, dejaremos de hablar de precios, dólar, inflación. Entonces hago ese diagnóstico y digo, bueno, tal vez si se ponen de acuerdo en lo que más o menos está, empezamos un camino así. Entonces vos me decís, yo te tiro, Cristina está abriendo un diálogo, me decís es humo. Yo te voy a preguntar, Macri, cada vez que habla le hace el ponerle populismo a todo. Entonces decís, ¿quién se sienta a hablar con Macri del otro lado, pensando como los dos líderes de los espacios? Es dificilísimo. Vos me decís versar en latín, girar con el otro. Yo no lo veo girando ni alrededor de la silla. Bueno, ahora yo te digo lo que yo pienso de la grieta, del diagnóstico de Argentina, que tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo. Argentina es una sociedad demandante. Por su historia, porque fue en un momento una sociedad rica, y no, como dicen algunos, a fines del siglo XIX. En la década del 60, Argentina es el país número 18 del mundo en ingreso por habitante. También porque tuvo dos movimientos populares que ampliaron derechos, y porque tuvo una inmigración muy demandante en términos de la cultura política con la que venía. Entonces, esa sociedad demandante se enfrenta con restricciones. Y cuando vos te enfrentás con restricciones, si querés, los dos espacios políticos, no importa qué nombre tienen a lo largo de la historia, hay uno que mira el equilibrio social. Y hay otro que mira el equilibrio externo. ¿Sí? Pablo Gerchunov esto lo cuenta perfecto. El que mira el equilibrio social, los movimientos más populares, ¿qué miran? Dice, yo quiero más gasto público y quiero un tipo de cambio atrasado. ¿Por qué? Porque eso da más capacidad de consumo. El que mira el equilibrio externo, lo que dice es, no, yo necesito menos gasto público y un tipo de cambio más alto, un dólar más alto, porque necesito que no me estalle el sector externo. ¿De qué depende la distancia entre los dos? ¿De qué depende el ancho de la zanja donde está clavada la moneda, en donde un lado mira una cara y otro lado mira la otra cara? Depende de la productividad del Estado. ¿Por qué? Porque yo tengo un Estado muy malo, lo que hace es recaudar muchos impuestos, ¿sí? Tiene mucho gasto público por habitante, pero no resuelve la cuestión social. Quiere decir que cuanto peor es el Estado, necesita cargar con más impuestos para poner la mirada en lo social. Y cuanto más impuestos tenés, lo que necesita el otro lado es un tipo de cambio mucho más alto, porque vos estás tratando de exportar tu Estado. Nosotros pensamos que no compiten los Estados hoy. ¿Por qué? Porque yo no me puedo ir a jubilar a Alemania, ni a atenderme en salud en Suecia, ni tomarlo en tren en Japón. Ahora, los Estados compiten a través de los bienes y servicios que producimos. Entonces, cuanto peor es ese Estado, que más tributos te carga, el lado que mira el equilibrio económico necesita un tipo de cambio más alto, y el tipo de cambio más alto te afecta a lo social. Entonces, cuanto peor es el Estado, más ancha es la grieta, más razón cree cada uno que tiene. Porque dice, mirá, estamos cada vez más lejos de lo social, tenemos 50% de pobreza. Y el otro te dice, mirá, cada vez generamos menos puestos de trabajo privado. La solución es abocarse a la gestión del Estado para hacerlo más productivo. Y para eso se necesita coraje, por eso de los ejemplos que estoy dando, se necesita capacidad de gestión. Romina, vos hablabas antes del radicalismo de antes. Yo, ¿sabés que veo muchas veces? Que el radicalismo mira cómo hablaba Alfonsino y lo imita. Yo lo que quiero es que se inspire en el coraje de Alfonsín, en la vocación de mayoría de Alfonsín, en la convocatoria colectiva de Alfonsín, en con quienes caminamos. No ir a la cámara a imitar las inflexiones de la voz de Alfonsín. ¿Vos decís que hacen eso? Dale. Meten un desde luego. Meten un... Ahora, recién hablaban, digo, si no me equivoco, hubo un impuestazo fuerte en la Ciudad de Buenos Aires hace nada.
Claro, estamos hablando después de los fondos de la provincia de fondos. Porque la ciudad puso impuesto a la tarjeta de crédito. Bueno, está bien, tenés la quita de fondos, pero digo, ahí también tenés, digo, vos hablás de un Estado que cuando no puede funcionar, gestiona recaudando, pero y te metió está bien, porque le metieron la mano en el bolsillo, está bien. Dividamos en dos. Uno, en la Ciudad de Buenos Aires también hay cuestiones en donde gasta el Estado que no son prioritarias, sí, claro, yo siempre las he marcado y sigo insistiendo que es así. ¿Y sabes que yo me acordaba? Esa es la discusión que tenemos. 2015 vos decías, Larreta gasta demasiado en publicidad, y ahora Manes dice, ojo que Larreta está gastando en publicidad de la plata de los porteños en la campaña de Manes. Pero yo sé una cosa más, que no es solamente si gastas o no en publicidad, es cuál es el objetivo, porque yo no tengo un problema que vos hagas publicidad y digas, vacúnese, por favor. El tema es cuando no genera información pública que sea buena. Entonces, eso es así. Yo tengo esas discusiones muchas veces con Horacio. Y creo que la pandemia más allá de lamentar las pérdidas de vidas, las secuelas permanentes del post-COVID en muchos casos, yo creo que no nos enseñó nada nuevo. Nos pegó en la cara con que nuestro Estado es malo. Para lo que quieras que haya pasado en la pandemia, es malo. Lo que pasa es que antes lo veía de a poquito y ahora lo viste todo de golpe. Entonces, eso es lo que yo veo a lo largo de la ancha Argentina, cuando recuerdo que hay mucha más conciencia en las personas y en muchos dirigentes. Para Martín, ahora, sí. No. Entonces, lo de la ciudad. Ahora, déjame diferenciar eso, en donde yo muchas veces digo, no deberíamos estar gastando en esto, ni en esto, sino en esto. ¿Sí? Y muchas de las cosas que nosotros dijimos en campaña en el 2015, el gobierno de la ciudad las hizo después. Y todavía sigo teniendo diferencias en algunos rubros de gasto. Y otra cosa es cómo compensar en el medio de una pandemia que el gobierno nacional te saque la totalidad de los sueldos del sistema de salud de tu ciudad. ¿Cómo hago? O sea, les obligan a tener una mala gestión del Estado. No, les obligan les obligan o a cortar gastos, pero la totalidad era el equivalente a la totalidad de los sueldos de la salud. Al total del gasto de los sueldos de la policía o de la educación. Con la intención de perjudicar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. No. No, porque no lo voy a decir yo, pero bueno, dale. Pero ustedes preguntan, pero ustedes qué piensan. No importa, acá estás vos, al que le estoy preguntando. Pero lo dije en el Senado. La gente no te ve en el Senado todo el tiempo. Yo digo, Martín, pero expliqué como el kirchnerismo. A vos te gusta, mira, perdón, pero mira como con propuesta estamos ganando la franja, digamos. Mira, discutiendo política y ganándole la franja. Está facturando lo que dijiste. Sí, por eso. Coincidimos en la brutalidad de ese recorte. Ahora, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires debería ser, o nos han vendido que es el más ordenado de la República Argentina de los últimos años. Por lo menos el más ordenado. A ver, seamos y les pegan un viandazo como ese y lo primero que hacen es, bueno, vamos a poner este impuesto para las tarjetas de crédito. A ver, que es salir a cazar en el zoológico. Vamos por partes. La provincia de Santa Cruz gasta 60% más por habitante que la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando decimos que la Ciudad de Buenos Aires es rica, hay una parte de la infraestructura que sí es porque es la capital federal, era el asiento del gobierno nacional. Hay mucho de lo que ustedes ven de la Ciudad de Buenos Aires que es riqueza privada. Cuando vos ves los edificios, todo eso es riqueza privada. La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que más se autofinancia, ¿sí? Y hay un montón de otras provincias que tienen mucho más gasto por habitante que la Ciudad de Buenos Aires. Mucho más gasto por habitante. ¿Qué ha hecho el kirchnerismo siempre? El kirchnerismo siempre utiliza... El kirchnerismo no es federal, porque federal es darle autonomía a las jurisdicciones subnacionales. El kirchnerismo se queda con la caja y la reparte a voluntad. Entonces, así como a Wiener no le pasaban cosas, a San Luis tampoco se la pasaban, a Córdoba no le pagaban las cajas jubilatorias, a Scioli no le dejaban pagar los sueldos, y era de ellos. Hicieron lo mismo ahora con la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién tiene acá, chicos? Se dijo el nombre de un solo intendente que llame ahora que diga si estamos discriminando. Cato Podis. Con las obras públicas. Cato Podis con las obras públicas. Dijo, los desafíos que venga un solo intendente a decir que discriminamos. Bueno, miren las transferencias a la provincia de Buenos Aires y a la provincia de Mendoza. Las transferencias discrecionales. Por habitantes. Pero por favor, ¿sabés cuál es la respuesta del gobierno nacional cuando le decís eso? Miran el IFE y el ATP. Pero el IFE y el ATP no son para los gobiernos, son para la gente. Entonces vos qué me vas a decir, no le doy el ATP a una provincia. No puede ser que la respuesta de un gobierno que además
todos los impuestos en una Argentina que es muy desigual, que es una de las federaciones más desiguales del mundo, todos los impuestos, o la enorme mayoría, se coparticipan, se distribuyen. Ahora, la emisión monetaria, el impuesto inflacionario, se lo queda todo el gobierno nacional. Y en el año de pandemia fue enorme. Y lo distribuyó a piacere. Entonces, ojo con las cosas que se dicen. De la misma manera, vamos más lejos todavía. Yo te digo, somos una federación, sí. Una federación desigual, sí. Una federación donde las transferencias para igualar y generar acceso a los argentinos a la misma combinación de servicios, bienes y servicios que provee el Estado en distintos lugares, que ese es el objetivo, sí. Ahora, ¿sabés qué es curioso? Nosotros repartimos plata, pero somos la federación de régimen presidencial que tiene mayor dispersión de reglas constitucionales entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Quiere decir que vos le repartís plata a una provincia para que después en Santiago del Estero o en Formosa te cambien las reglas electorales y gasten en lo que quieran, en un estadio como el de Qatar, o que Infrante cierre la frontera y no puedan entrar los formoseños, o en Santiago del Estero Patricia Isorni, Franco Isorni, está todavía la madre tratando de trajo a la Corte Suprema, se hizo una autopsia acá después de una autopsia descarada en Santiago, en donde la autopsia acá en la Corte descubrieron que Franco no tenía ni corazón. Y desde acá no puedes decir nada. Porque, digo, acá, en estos medios es donde tenemos que hablar de lo que pasa en el resto del país. Por eso cuando yo recorro, lo que hago es tratar de visibilizar buenos candidatos y problemas que existen en otros lugares, volviendo a un no candidato en campaña. Porque lo que siento sinceramente es que están ocurriendo cosas muy buenas desde la sociedad civil y desde líderes que se involucran. Que no se visibilizan porque no se puede capitalizar esto políticamente. Porque no se puede contar todo al mismo tiempo. O porque ¿cómo lo traducís en votos? Se va a traducir en votos, pero lo que digo es los medios locales miran lo local y no miran, ven por ahí que tiene un buen candidato que está peleando. Otra vez, Fernando Carvajal. Yo aplaudo a la gente que deja su comodidad personal. Ustedes saben lo que es la carrera judicial. Un tipo que dice, yo renuncio de juez para ir de candidato. Yo lo aplaudo. Entonces, eso lo ven los formoseños en su desesperación, ¿sí? Pero no ven lo que está pasando al lado en Santiago, no ven lo que pasa en Santa Cruz o en Córdoba. Bueno, eso todo, cuando yo lo veo en conjunto, a mí me inspira lo siguiente, porque no quiero caer en optimismo o pesimismo. Lo que nos debemos en la Argentina es una conversación sobre cuáles son las posibilidades reales que se le abren a la Argentina. Esa conversación está ahí nomás. ¿Se puede dar Lo que pasa es que no creo... ¿Se puede dar con estos líderes? Sí, claro. Sí, yo creo que se puede dar con estos líderes porque empieza a haber mucha preocupación y porque empieza a haber consensos sobre esto, sobre lo mal que estuvo administrado el Estado. O sea, ¿entendés que estamos dando un mensaje, me parece que es un poco esquizofrénico? Porque por un lado estamos alentando, digamos, a la posibilidad de que haya una conversación, como decía, como era en latín, me lo olvidé, soy pésima, soy malísima, no vengo del colegio, claramente, no, al colegio fui, no, Nacional Buenos Aires. Yo nunca digo eso, no soy corporativista de nada. No, pará, pero lo que estoy diciendo, digo, no te atiende el teléfono. Entonces, por un lado pensamos, la Moncloa está ahí nomás, Jairo y vos se ponen de acuerdo diciendo, bueno, los economistas, si vos les hablas, más o menos la solución la tienen ahí, está ahí al tiro, sí, pero vos la llamas a Cristina Kirchner y no te atiende el teléfono. ¿Cuánto tiempo? Y entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Estamos cerca, es más optimista, estamos más cerca de una conversación, como decís vos, cerquita, ahí nomás, posible? Mira, Romina, o con estos líderes, como dice Jairo, va a ser imposible. Está bien, pero hay que jubilarlos a los dos. Pero hay dos cosas que son muy importantes. La primera, insisto, las elecciones abren porque mandan un mensaje y abren posibilidades. Y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar bien sobre esas posibilidades. La segunda es, mirá, los líderes no duran para siempre. Y los demás tenemos el deber de seguir hablando. Contestame esto. Ningún líder dura para siempre. Pero hay que jubilar a los dos. No, yo no jubilo a nadie, yo hago mi tarea. Mira, te cuento algo. Emilio Monzón decía el otro día, son como dos jarrones, digamos, ¿no? Son buenos jarrones, importantes, digamos, con su historia, hay que tenerlos ahí, pero no tienen que jugar la carrera electoral. En esta pregunta, ¿dónde si no están entorpeciendo el diálogo? Mira, vuelvo a lo mismo. Yo soy muy respetuoso de lo que vota el soberano, que es el pueblo. Entonces, el pueblo decidirá cuándo jubila o no jubila. Yo no jubilo a nadie, yo hago mi tarea. Y no me importa si el que está arriba mío, al costado mío, piensa distinto. Yo sigo trabajando para que ese diálogo exista. ¿Ese diálogo puede existir con Cristina y con Macri? Hoy está trabado, pero yo voy a seguir trabajando para otra, porque uno tiene el 48 y otro tiene el 41 de los votos. Lo que vos decís. Yo no creo ni que uno tenga el 48 ni que otro tenga el 41. Esa es mi opinión. ¿Cómo? No creo ni que uno tenga el 48 ni que otro tenga el 41. ¿De las personas?
no creo eso. Ahora, Martín, y no, además no creo que nadie tenga, pienso que cada uno es dueño de los votos, sinceramente. Antes de ir a la foto de Calvo, que ya se prepara, quiero preguntarte si vos crees que Horacio Rodríguez Larreta te confía o te desconfía. Una pregunta que suelo hacerte cada vez que tengo la posibilidad de encontrarte. Pues entiendo que hay un proyecto, digamos, tuyo personal de la jefatura de gobierno porteño en principio en el 2023, pero también está esta duda de hasta qué punto es confiable Martín Lustó, que si llega a ganar y si el espacio llega a perder, se pierde el PRO, se perderá el proyecto de Larreta. ¿Te confía, te cree, primero, hace más de 20 años que nos conocemos con Horacio. Más de 20 años, donde a veces tenemos diferencias con el abordaje de algunas cuestiones por las formaciones individuales, por la trayectoria de cada uno, por personalidades, por carácter. Pero tenemos un trabajo continuo desde esa diferencia muy intenso. Entonces, sí, nos confiamos. Ahora, vos me preguntás para el proyecto de uno de otro. Mira, a mí, sinceramente, nosotros estamos trabajando en algo que es colectivo, no él y yo. Todo esto que te contaba, y cada uno de nosotros va a tener que jugar el rol que más le convenga al colectivo. La gobernación te interesa. Pero pensás hoy en la gobernación en la jefatura de gobierno porteño más que en una presidencial. A mí me interesa ser jefe de gobierno, pero me interesa que haya una construcción. Porque nosotros hablamos de él es candidato como si a la Argentina le sobraran personas que se dedican a la función pública, que tengan capacidad. No sobran. Yo quiero que haya muchos más. Me gustaría que un espacio tuviera tanta gente buena, que hubiera 10 candidatos a presidente, 10 candidatos a jefe de gobierno, 10 candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso sería la marca registrada de que estamos bien. Pero hoy serías vos. No lo sé. Lo que te digo es que yo voy a estar en el lugar donde creo, mira... es la respuesta aburrida. No, Romina, ¿sabés cuál es el problema? No, es aburrida la respuesta. No, te voy a decir cuál es el problema. El problema es el siguiente. Vos me preguntás esto en privado, en público, y te voy a contestar lo mismo. No es aburrido, es la verdad. A vos te puede gustar más o menos, pero es la verdad. Yo lo que te voy a decir es lo que siento no te cuando... voy a discutir lo que me decís, pero te voy a decir lo que siento... Pensás vos, por supuesto. No es lo que pienso yo. Te voy a decir qué es lo que pasa cuando vos vas, suponete, y hablando de los hijos nuestros. Vos vas a Santa Fe. ¿Santa Fe tuvo buenos gobiernos? Tuvo buenos gobiernos. ¿Cuál fue el destino de Santa Fe cuando al país le va mal? Un buen gobierno local amortigua una mala gestión nacional. Un mal gobierno local lo que hace es agrandar los problemas nacionales. Absolutamente. Bueno, no hay posibilidad de cambiar desde un lugar. Lo que tiene que ocurrir es una conversación que achique la distancia para gestionar mejor el Estado, que va a su vez a achicar más la distancia entre los lados. Y cada uno de nosotros en esa conversación tiene que estar dispuesto a ocupar el mejor lugar colectivo, no individual. No es apetito individual. Yo pienso así y siento así. Listo, donde el espacio te pida. Donde sea mejor para el espacio. ¿Sabes? En esta idea tuya de nacionalizar el apoyo a varias figuras del radicalismo, te ha generado algunos problemas dentro del radicalismo. Sí. ¿Cómo articulas esas diferencias dentro del propio radicalismo, por ejemplo, en un centro clave como es Córdoba? ¿Cómo articulo? Claro, con esa parte del radicalismo que dice Lustó viene de Buenos Aires a imponer acá los candidatos. Sí, va Macri, o dice, Macri va por otros candidatos, es así, es una paso, y va a decidir la ciudadanía. Está bien, pero dentro de tu propio espacio, porque vos apoyas a De Loredo, por ejemplo, en Córdoba, y en la otra fórmula va Negri, porque es un emblema del radicalismo en la Cámara de Diputados. Sí, pero yo prefiero dos cosas. Primero, creo que cuando nosotros decimos que alguien está hace mucho tiempo en un lugar, vale para Infram, pero vale para los nuestros, que se eternizan y no permiten que nada crezca. Y lo otro que a mí me gusta son los radicales que quieren gestionar, no los que quieren estar cómodos. Y entonces privilegio a los radicales que quieren ir a la incomodidad de gestionar más que a la comodidad de pontificar. ¿No te pasó factura a Horacio Rodríguez Larreta por la aparición de la lista de Rubinstein en la ciudad de Buenos Aires? Sí, no, porque es una paso. Y no poder contenerlo. Bueno, ¿no? pero supuestamente estaban de acuerdo para que fueran en la lista de unidad con Vidal y Martín Tetaz. Pero en las PASO, por ejemplo, en Córdoba hay 4 listas. ¿Por qué? Porque en las PASO, cualquiera que sea miembro de cualquier candidato que traiga una de las agrupaciones que están dentro del frente, se pueden presentar. Y está perfecto.
Y está perfecto. Y después la ciudadanía elige. La gran ventaja de las PASO es que nadie puede agarrar un partido, encerrarlo con llave a la sociedad y manejarlo. A algunos radicales les molesta eso, que le preguntemos a la ciudadanía, porque pues, están muy acostumbrados a la comodidad de estar manejando algo chiquito de hace mucho. Bueno, nosotros en Evolución nos rebelamos contra eso. No nos gusta, nos parece, ¿sabes qué? Como expliqué antes, no contribuye a Juntos por el Cambio para hacerlo mejor. Martín bueno, quiero decirle, pues estamos yendo, que a pesar de lo que hiciste, ganaste la franja. Durante toda la hora hablando de política, hablando de propuestas, hablando del recorrido, hablando de los candidatos que estás apoyando, contando porque sos el no candidato en campaña, ¿viste? Me alegra que hayamos podido tener una conversación larga. Gracias, es una conversación Matías, más extensa. Gracias, Matías. Gracias porque me lo trajiste. Muchas gracias. ¿Cómo? Y a mi mujer le agradeces a Matías. A tu mujer le agradecemos. Empezamos a mandar saludos como... Sí, le rompimos muchas pelotas a Matías, por eso. Lo que pasa es que acá no pasa. Vamos. ¿Para qué vamos a mentir? ¿Para qué vamos a mentir? Calvo, ¿cuándo nos encontramos? El lunes a las 22 estamos acá. Lunes a las 22, sí. Bueno, ya deseándole a la colectividad judía un feliz año. Martín, muchísimas gracias, de verdad, por haber venido, y gracias a Carla, a Matías, mirá que Victoria, todos capaz, viene acá y manda besitos a todos, aproveché a alguien más No, ahora si llego por ahí, si mi hijo no termina de dormirse. No, a nadie más besitos, listo.